Mis apreciados hermanos, saludamos a todos vosotros en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener el privilegio de poder tomar la palabra de Dios y llevar adelante un estudio muy importante que es la continuación del estudio del sábado anterior que tuvimos. Un tema muy importante, ¿verdad? ¿Quién podrá resistir ese día, verdad? De la presencia de Jesús en esta tierra. Vamos a todos nosotros a tener este tema el día de hoy que lleva por título el propósito de su venida. El propósito de su venida. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? La Biblia nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Nos habla de esa esperanza que los hombres bíblicos tuvieron desde el inicio de la historia de esta tierra, después de la iglesia caminar por los siglos. Siempre había en el pensamiento de los fieles discípulos de Cristo que Jesús iba a venir por segunda vez. Los profetas lo hablaron, los hombres santos, aquellos que dedicaron su vida al Señor, anunciaban de la venida de Jesús. Centremos nuestra mirada, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1:7, un texto muy conocido. La Biblia dice, mirad que viene, dice la Biblia, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, así sea, amén. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 1:7. Mirad, dice el apóstol, mirad vosotros, la iglesia nos dice, mirad hermanos, el Señor viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todos. Si estamos vivos en ese momento, mis hermanos, vamos a poder ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y si estamos en la sepultura y hemos sido fieles, vamos a ser resucitados en una resurrección parcial, en una resurrección especial. Y podremos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Pero este texto dice algo importante, dice, aún los que lo traspasaron. ¿Quiénes serán esos que habrán traspasado a Jesús? Ellos también van a tener el privilegio de ver todos los linajes de la tierra. Dice que se lamentarán por él, así sea, amén. Un otro texto también, Apocalipsis capítulo 6, el verso 16, 17 dice sobre esta profecía que habíamos tenido en el estudio anterior, sobre esta profecía de los hombres en aquel momento cuando la presencia de Cristo esté allí en las nubes de los cielos, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono. Escondernos, dice. No podemos soportar su presencia. No podemos escondernos de la vista del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? ¿Quién podrá ese día estar en pie? ¿Quién de nosotros que estamos en esta casa estaremos en pie en ese día? ¿Quién? Hermanos, todos tenemos que tener la firme seguridad de que vamos a estar en pie en ese día. Todos que estamos aquí, todos cuantos leen este texto, porque de lo contrario, vano es estar aquí. Si pensamos que estaremos o no estaremos en pie, es vano. Hermanos,
bien formamos parte de los 144,000 o bien no somos salvos. La doctrina de los 144,000 es un tema sumamente importante que debemos de estudiar. Bien recibimos el sello de Dios o bien recibimos la marca de la bestia. Una de las dos cosas. No hay término medio, mis hermanos. Quiero dar lectura a un texto del Espíritu de Profecía. Muy triste. Tristemente, el deseo de todas las gentes, en la página 688. Deseo de todas las gentes, página 688. Hermanos, miren lo que dice. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por la turba. Le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Milladas y milladas y miles de ángeles hermosos y triunfantes hijos de Dios que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces todo ojo le verá y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido de blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Los que le escarnecieron e hirieron estarán allí. ¿Quiénes estarán allí? Los que le hirieron, los que le escarnecieron estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se les presentará como escritas en letras de fuego. Entonces los que pidieron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos recibirán la respuesta a su oración. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros. Qué terrible, hermano. Qué triste condición de aquel hombre que se levantó contra Dios, contra el Hijo de Dios. Qué triste también será nuestra condición de todos nosotros si no somos leales y fieles a la misión la cual el Señor nos ha llamado. Mis hermanos, por eso el tema que hoy tenemos es el propósito de su venida. El propósito de su venida. Una pregunta muy importante: ¿cuál es el objetivo principal de que Jesús venga nuevamente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese objetivo, hermanos? Vamos a ver lo que dice la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 27. Mateo 16, 27. Así es, sí. Dice así:
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Amén, gracias hermanito. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, porque el Hijo de Dios, Cristo, vendrá en la gloria de su Padre, con el poder y la gloria de su Padre. Y no vendrá solo, dice, con sus santos ángeles. Ya hemos leído, ¿verdad? Miles y miles de ángeles, miriadas de ángeles, hermosos, resplandecientes, santos ángeles, acompañan, escoltan a Jesús. Hermano, ¿quién puede describir la venida de Jesús? No hay escritor, no hay dibujante, no hay artesano que pueda describir la venida de Jesús. Y Jesús viene con una misión. ¿Qué dice la Biblia? Dará a cada uno según sus obras. ¿Qué va a hacer el Señor? A cada uno de nosotros. Él trae galardón para cada uno de nosotros, según haya sido nuestras obras. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5, la página 1096. Dice así el Señor: el Señor en su providencia divina y mediante su favor inmerecido ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. ¿Qué ha ordenado el Señor? Que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados únicamente mediante los méritos de Cristo y los hechos de misericordia. Miren, los hechos de misericordia, las obras de caridad que hacemos, son los frutos de la fe y se convierten en una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, vamos a ser recompensados, bien para vida eterna o bien para muerte y perdición eterna. La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios. Por eso, cuando hagamos una obra, sea bajo el poder del Espíritu Santo, porque si no, no es aceptable. Porque, hermanos, otra vez, la fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas obras sean aceptables delante de Dios. Y la gracia es la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. La gracia nos capacita. No trabajar por nuestra propia voluntad a nuestra manera, sino unido a Cristo, porque la gracia nos capacita. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No merecemos el agradecimiento de Dios, pues solo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer. Y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fortaleza de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos hacer nada. Mediante Cristo podemos hacer, pero nosotros solos no podemos hacer nada. De manera que cuando Cristo venga, Él trae recompensa para cada uno, según sea su obra. Otra pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué sucede con los que hayan muerto con la esperanza de ver el regreso de Cristo? ¿Qué sucede con nuestros hermanos que descendieron al sepulcro, teniendo esa fe de ver a Cristo? Yo recuerdo mi mamá siempre decía, yo quiero ver a Cristo venir en las nubes de los. Siempre ese era su pensamiento. Me recuerdo de hermano Manuel Vera, cuando yo era niño, no sé si Michelle se acuerda. Hermano Manuel Vera, algunos conocemos, un hermano muy antiguo en la fe.
Hermano, su himno de él siempre era el 178, la segunda venida de Cristo. En todo tiempo, en cada iglesia que él visitaba, entonaba ese himno, la segunda venida de Cristo. Pero hoy el hermano descansa, duerme. La pregunta es, ¿qué sucede con los que hayan muerto con la esperanza de ver el regreso de Jesús? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así la palabra de Dios: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Amén, gracias. ¿Qué creemos nosotros, hermanos? ¿Qué creemos? Nosotros creemos, mis hermanos, que Jesús murió y que también resucitó, venció la muerte. Eso es lo que nosotros creemos. Y que Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron en él. Nuestros hermanos serán resucitados, se levantarán de la tumba, serán resucitados. Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo, mismo Cristo Jesús, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, dicen los escritos sagrados. Bienaventurados estos que resucitan. Pero también, mis hermanos, hay una resurrección especial, ¿verdad? Donde resucitan parte de los 144,000. Aquellos que recibieron el sello de Dios van a resucitar también para ver a Jesús. Qué maravilloso. Los hermanos de aquel tiempo, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, la página 209, entristecidos, porque estaban enterrando a sus hermanos en la sepultura. Mire esta experiencia, dice: cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieron, y los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. ¿Qué va a haber, mis hermanos? Una resurrección. Hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, mis hermanos, esta es la maravillosa obra que el Señor hace por cada uno de nosotros, pero tenemos que ser fieles. Allí veremos a nuestra madre que descansa. Allí veremos a nuestros familiares que descendieron fieles al sepulcro. Ahí los veremos. Una pregunta más, una pregunta muy importante: ¿qué ocurre con los impenitentes? Hermano Michel, ¿qué ocurre con los impenitentes? ¿Qué ocurre con aquellos que no hicieron preparación? ¿Qué ocurre con aquellos que nos hemos sentado en la iglesia y no hemos cumplido nuestra misión? Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 8, el verso 38. Marcos 8, 38. La Biblia dice: el que se avergüence de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, ¿qué sucederá con los impenitentes? ¿Qué sucederá cuando nos avergonzamos de hablar de la palabra de Dios? ¿Qué sucederá cuando Cristo venga, mis hermanos? Si nosotros no cumplimos nuestra misión, dice que el Hijo del Hombre también, dice, se avergonzará cuando venga en gloria con sus santos ángeles. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, el verso 14 al 16. Dice la Biblia: el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hermana Rosario, ¿dónde estará usted en ese día? ¿Dónde estaré yo? Hermana Carmen, ¿dónde estará ese día? ¿Estaremos escondiéndonos en las cuevas? ¿Será así? No tiene que ser así. ¿Estaremos entre las peñas, entre los montes? No, mis hermanos. Mira lo que dicen estos hombres: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, caed por favor sobre nosotros, y escondernos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? ¿Quién estará en pie en ese momento? ¿Quién? Todos nosotros tenemos que estar en pie. Tenemos que tener la firme seguridad: bien recibimos el sello de Dios o la marca de la bestia. Ese día tenemos que estar en pie, allí esperando a Cristo. Que en nuestra vida se ha reproducido el carácter de Cristo. Mis hermanos, Conflicto de los siglos, la página 626. Este libro muy importante dice así: en la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía, y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? ¿Qué ocurre cuando recordamos cosas malas que hicimos ahora, que hoy lo recordamos y decimos qué mal he hecho? Hermanos, ¿qué será aquel día cuando Él se manifieste y nos demos cuenta que estamos perdidos para siempre? ¿Qué será? ¿Qué será del impenitente? ¿Qué será de mí que he estado 40 años en la iglesia y no soy salvo? Dice: los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. Estos hombres que traspasaron a Cristo lo verán y serán testigos de aquel pueblo humilde que el Señor vino a llevarnos al cielo. Hermanos, hay un subtítulo muy importante: nuestra preparación es necesaria. Hermanos, ¿es necesario o no? Amén. Es necesario estar preparados. La pregunta dice: a fin de estar listos
para presenciar estos eventos finales bien preparados. ¿Qué clase de carácter es necesario? Hermanos, ¿qué clase de carácter es necesario? Primera de Juan, capítulo 2, el verso 28. ¿Qué dice, mis hermanos? Sí. Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos ante Él en su venida. Amén. Gracias, hermanita. ¿Cuál es el mensaje que tiene la palabra de Dios? Ahora, dice el apóstol Juan, ahora, hijos, permaneced en Él. En otras palabras, perseverad en Cristo Jesús. Es el mensaje. Permaneced en Cristo, para que cuando Cristo aparezca por segunda vez tengamos confianza y no nos avergoncemos ante Él en su venida. No nos escondamos en las cuevas como lo harán otros. Mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 9. Vamos a leer lo que dice. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. ¿Qué necesitamos, hermanita Ida? ¿Qué necesitamos nosotros? Otra vez, dice, todo el que tiene esta esperanza. Todos cuando estamos esperando la venida de Jesús, dice, se purifica a sí mismo. Purificamos nuestra vida, así como Cristo es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Ahora dice, todo el que permanece en Él no sigue pecando. Hermanos, ¿permanecemos en Cristo? Y si permanecemos en Cristo, entonces no estamos pecando, estamos luchando contra el pecado. Dice, el que sigue pecando no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué dice, hermanos? El que practica el pecado es del diablo. La palabra de Dios es clara con nosotros. Si estamos pecando libremente, sabiendo la verdad, hermanos, somos del diablo. Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de Dios, hermanitos? Hermanos, si hemos nacido de Dios, tenemos que apartarnos del pecado, porque la vida de Dios está en nosotros. No podemos seguir pecando. Necesitamos estar preparados para su venida. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 185, dice así: la rectitud tiene su raíz en la piedad. Ningún ser humano puede ser justo
si no tiene fe en Dios ni mantiene una conexión vital con Él. ¿Qué necesitamos, hermanos? Conexión con Cristo. Eso es lo que necesitamos. Jesús dijo en una ocasión: sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Necesitamos una conexión vital con Cristo. Tal como las flores del campo tienen sus raíces en el suelo, y tal como deben recibir el aire, el rocío, las lluvias y la luz del sol, así también nosotros debemos recibir de Dios los elementos que sostienen la vida del alma. Hermanos, sin Cristo nada podemos hacer. Vamos a secarnos como esa hoja que cae del árbol y se seca, se echa a perder y desaparece. Solo recibimos poder para obedecer sus mandamientos cuando nos transformamos en participantes de su naturaleza. Ninguna persona elevada o humilde, instruida o ignorante, podrá mantener constantemente una vida pura e impresionante delante de sus semejantes, a menos que se halle escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tenemos que estar escondidos? No en las cuevas, no en las peñas, sino en Cristo Jesús. Ahí tenemos que estar escondidos en Jesús, en Cristo. Mientras mayor sea la actividad que se realice entre los hombres, más estrecha será la comunión del corazón con Dios. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, nosotros? De tener comunión con Dios. Última pregunta: ¿qué deben hacer todos los que esperan el regreso de Cristo? Hermanos, ¿qué debemos de hacer mientras esperamos el regreso de Cristo? Marcos capítulo 13, el verso 35 al 37 dice el evangelista, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros, a todos, digo: velad. ¿Cuál es el mensaje, mis hermanos? Velad. Que no nos halle ese día, ¿cómo? Durmiendo. Esto está hablando espiritualmente. Que no nos encuentre ese día sin preparación. Velad, dice el Señor. Porque cuando venga de repente y nos encuentre durmiendo, sin preparación, sin aceite en las vasijas, entonces, como dice el profeta, pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Por tanto, dice: y lo que digo a vosotros, a todos digo: velad. Primera Tesalonicenses 5, 22, 23. Dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que da el apóstol Pablo? Absteneos de toda especie de mal. Absteneos, hermanos, de pecar. Es el mensaje. Y Dios, mis hermanos, santifique nuestra vida por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo tiene que ser cuando Cristo venga? Hermanita Carmen, ¿cómo tiene que ser nuestro espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo tiene que ser? Sin pecado. Cuando Él aparezca por segunda vez, nuestra vida tiene que ser sin pecado. Eso. Si conserváramos un pecado, por ese un pecado nos perdemos para siempre, por más pequeñito que sea.
que cuando Cristo venga nos encuentre sin pecado. Tenemos que alcanzar esa condición por obra del Espíritu Santo. El libro de Santiago, capítulo 5, el verso 7 al 8 dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros paciencia. Afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Dice, tened, hermanos, ¿qué dice? Tened vosotros paciencia. Esto podemos traducirlo así: tened vosotros perseverancia. Perseverando, hermanos, afirmad vuestros corazones. Perseverando en Cristo, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay muchos textos para dar lectura, mis hermanos, preciosos, que nos hablan. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 6 dice: hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que hoy se escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y termina este mensaje, mis hermanos: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Hermanos, no durmamos como los demás. En otras palabras, no estemos sin preparación para aquel gran día, como los demás no se preparan, sino vigilemos, estemos velando, despiertos como el padre de familia está vigilante para que su casa no sea minada. Seamos sobrios, apreciados hermanos. El mensaje del Señor es precioso para nosotros. Finalmente, consejo para los maestros, página 279. Debido a que el tiempo es corto, debemos trabajar con diligencia y redoblada energía. Velad y orad. Es una orden a menudo repetida en las Escrituras. En la vida de los que obedezcan a esta orden habrá una subcorriente de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes traten. Los que tienen una disposición agria e irritable se volverán buenos y amables. Los orgullosos se volverán mansos y humildes bajo la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el tiempo es corto y el Señor está pronto a venir en las nubes de los cielos. Por tanto, el mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros es: velad y orad. Es la orden repetida en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Señor Jesús. Amén.